Listo, ya está grabando. Ok, siendo ya las 8:10 de la noche, pues por el momento no se ha conectado ninguno. Sin embargo, dejaré la grabación de esta reunión del CIPA, la unidad 3 de la fase 3 con respecto a análisis de circuito, mencionándole lo siguiente. Uno, tener claridad que ya sabemos dónde se encuentra la guía de test. Dos, revisar en este caso la participación, que es lo que tenga que ver en el foro. Y tres, pues en este caso realiza las participaciones oportunas en el respectivo foro. La preocupación de esto es que pues hay estudiantes que han realizado participaciones activas, hay otros que no sé qué es lo que está pasando. Yo he enviado alertas tempranas para saber de pronto qué puede estar presentándose en cada uno de ellos. En algunos grupos he colocado este mensaje de una alerta temprana. Por ejemplo, ya aquí hay participaciones activas por parte de Juan Carlos, que entraré pues por supuesto a revisar. Pero entonces a lo que entraría en este caso a revisar cada uno de ustedes son los aportes significativos. Hay estudiantes que colocan, digamos, participan en el foro, pero no con aporte en el desarrollo del ejercicio. Entonces muchas veces le he colocado que por favor realice el aporte significativo con el desarrollo del ejercicio, entonces para poderle realimentar o colocar la información. Entonces eso es algo muy importante para que inicien desde ahora la participación de estos elementos. He colocado como mensaje de alertas, por ejemplo, en el grupo 14, no he visto participación alguna en el elemento, entonces yo le envío este mensaje que por favor para que ingrese al grupo del chat, para que ingrese al canal de Teams, pero pues no han habido respuesta oportuna en el ingreso de cada uno de ellos. Entonces es muy importante que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, regresando a lo que corresponde en el aula virtual, voy a realizar el proceso o la guía de actividades donde se encuentra para que ustedes realicen la participación oportuna. Si ustedes saben, la guía de actividades, pues siempre la van a encontrar en la carpeta que corresponde, que es un trabajo que por supuesto se vence ahora, dentro de una semana, el 23 de abril. Y aquí pues tenemos la guía de actividades para empezar a realizar. Como bien es un circuito RLC, como su significado lo indica, es un resistencia, es un inductor y es un condensador. Maneja una frecuencia de 100 kilohertz, es decir, 100 veces, más bien 1000 veces por un voltaje pico a pico de 8 voltios. Entonces cada uno pues ya debería tener pues el estudiante que corresponde y realizar pues en este caso lo que es la impedancia total del circuito, lo que es la corriente de cada uno de los elementos y los componentes y los voltajes que de suministro de cada uno de ellos. Entonces algo muy importante que debe simularse en multisim, que explicará por supuesto después, y el deslizamiento de la tabla de datos como lo piden aquí en la guía. Entonces, sin más preámbulo, explicaría acá cómo podrían ustedes desarrollarlo, cómo podrían ustedes abarcar y cómo pueden ustedes poder llegar a la conclusión de este elemento. Importante tener en cuenta los siguientes lineamientos. Uno, pues los elementos de voltaje de entrada, frecuencia y la resistencia con, en este caso, con el inductor y el condensador. Recuerde que tenemos un circuito, podríamos decir que es un circuito mixto, conformado por dos resistencias, un condensador y un inductor. Lo primero, por supuesto, que debe hacer es hallar las fuentes de dominio en cada uno de esos por medio fasorial. Tenemos medio, pues, fue en forma de vector, lo que significa la V con la flechita hacia arriba. Eso hace referencia a la parte vectorial. Y tenemos que el voltaje o el voltaje de apalancamiento como tal, tenemos con un ángulo de 0 grados de inclinación, que es lo que corresponde. Se dice que el voltaje, en este caso pico, que sería los 8 voltios, y el circuito para que funcione por lo mínimo, que corresponde al valor del 0.707 que aparece ahí, todo elemento, todo inductor, todo elemento debe funcionar mínimo con ese voltaje. Tener en cuenta lo siguiente, digamos, se tiene en cuenta, esa es una constante que ya viene preestablecida, es 0.707, pero en algunos textos de consulta pues dicen que el 0.7 es una constante de funcionamiento que deben tener los dispositivos mínimos para que
estos funcionen. Eso pasa en la teoría de los diodos Zener, eso pasa en la teoría del diodo rectificador, lo que corresponde a cada uno de esos elementos. Y por supuesto, haciendo el cálculo del voltaje con respecto a esa constante, nos da, eh, nos da pues el valor que ustedes están viendo ahí en pantalla. Entonces ahí no habría ningún problema. A modo de ejemplo, lo que tenemos ahí. Si ustedes me preguntan de pronto cómo se calcula o cómo son los voltajes de cada uno de esos elementos en la calculadora, pues también le tengo pues como una guía de cómo podrían realizarlo. Le estaré enviando en este caso a sus correos cómo calcular esos valores de acuerdo al valor que corresponde de cada uno de esos elementos y cómo se podría calcular y cómo podría simular y cómo podríamos en este caso sacar los valores que corresponden cada uno. ¿Listo? Que eso es algo muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta en su respectivo desarrollo y cómo tener en cuenta para poder sacar las gráficas que corresponden en cada una de ellas. Eso es algo muy, muy, muy interesante y muy importante para su respectivo desarrollo. Bajo este mismo lineamiento que ya ustedes conocen, vamos a sacar el segundo elemento, que es encontrar la reactancia de los elementos. Resulta que la reactancia normalmente es nada más ni nada menos que la resistencia que conforma el circuito. Reemplazamos los valores, en este caso que sería 200 ohmios con el ángulo de fase de cero, lo mismo con la de 300 ohmios, a modo de ejemplo de este ejercicio. Y podemos sacar pues, los valores que tengan que ver con eh, la frecuencia de oscilación con el inductor. Nosotros decimos que la frecuencia de oscilación, en este caso del inductor, está dado por el valor de 2 veces por el valor de pi por la frecuencia. Como tenemos un solo inductor, pues sencillamente reemplazamos el valor de 2pi por 100 kilohertz, que es lo que es el suministro de entrada, multiplicado por el inductor, que sería los 470 microhenrios. Ese U que aparece como una U pequeña y una H significa la U micro, la H el valor de henrios. Las bobinas vienen referenciadas con esa unidad métrica, entonces aquí tenemos 470 microhenrios. Ya multiplicando los valores tenemos que las reactancias que tenemos en cuanto al inductor nos da 295,30 y por supuesto una onda de desfase de 90 grados. Recuerde que las ondas de desfase son de máxima oscilación 360, depende de una onda que varía a través del tiempo, como lo miramos hace un momentico en el simulador. Entonces, algo que es muy importante para que lo tengan en cuenta. Por último, tenemos la reactancia, por supuesto, que es dado en este caso el condensador, que es uno sobre el valor de la oscilación por el condensador y nos da que el ángulo de oscilación de 2pi por la frecuencia, reemplazando el valor, tenemos que nos da 234,05 de ángulo de fase de menos 90. Recuerde que esa n significa nano, la f significa Faraday, nanofaradios, que es el término, la unidad de medida de un condensador. Entonces tenemos aquí el primer elemento y lo segundo, que es la reactancia de cada uno de los elementos. Ahora bien, tenemos que para todos los circuitos pueden estar representados en las impedancias y puede uno reducirlo. En ese orden de ideas, si se dieron cuenta, reemplazamos pues el inductor por el valor de Z sub 1, como el valor de la impedancia, que es lo que caracteriza, y vamos a validar los elementos que están en serie. Eh, como ya resolvimos la primera parte, pues podemos reducir mucho más este elemento. Podemos reducirlo también en el valor de la impedancia, tanto pues aplicando como si fuese la ley de Ohm. Podemos sumar los dos elementos y tenemos pues por supuesto el valor que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Z sub 1 pues nos daría 420,96 ohmios con un ángulo de fase de 44,54. Estos valores pues por supuesto se sacan de la tabla, bueno, haciendo el cálculo precisamente del valor de la calculadora como tal y podemos deducir pues el valor que estaba ahí en cuanto a lo que tenemos y podemos calcular la impedancia 2 que ya sería pues en paralelo de esos dos elementos y obtenemos ya un ángulo de fase de menos 56,99. Eso es muy importante que cada uno de ustedes lo tengan en cuenta para el desarrollo de sus ejercicios y poder llegar pues en este caso a la conclusión de lo que se tiene que hacer.
Los valores de la impedancia, por supuesto, como ya quedamos reducido a uno solo, hagan en cuenta como usted escoger el ejercicio y realizar circuitos series y paralelo, aquí es lo mismo. Prácticamente, si ustedes tienen un circuito con condensadores, se hace pues el proceso contrario. Pero bueno, de igual forma, eso es algo como para que lo tengan en cuenta en los análisis que corresponde en cada uno de estos elementos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos el valor de las impedancias que corresponde o que procede a reducir el término y decimos que la impedancia total es igual a lo que le cae en la resistencia 1 con respecto a la resistencia 2 con el ángulo de fase de menos 56,99. Ya aquí nos da, al sumar los dos elementos, pues ya tenemos ese valor que nos dan en pantalla. Entonces la impedancia total sería 462,23. Eso es algo muy importante y muy característico en cuanto a su desarrollo. También deducimos que podemos encontrar la corriente total del circuito. Esta corriente total del circuito podemos deducir lo mismo que el valor de la corriente, que es el voltaje sobre una resistencia total. Aquí lo único que hacemos es dividir el valor del voltaje que le está suministrando, el voltaje inicialmente que hallamos el primer valor, dividido sobre la impedancia total. Simplemente lo hacemos en la calculadora que corresponde y nos estaría dando pues la equivalencia o la reducción que presentó esta conexión, lo que están viendo aquí en pantalla. Entonces, para reducir esta impedancia total, podemos sacar las corrientes, que es igual, pues la corriente uno es igual a la corriente total. Por supuesto, recuerde que un circuito en serie, las corrientes todas son iguales. Entonces, por eso nos da 12,23 con tanto la corriente de la resistencia 1 como tanto la corriente de la resistencia 2. Y podemos aplicar la ley de Ohm para los voltajes, que es el voltaje es igual a la corriente por una resistencia. Aquí lo tenemos por una impedancia. Reemplazamos los valores en cada uno de los elementos, por supuesto, y nos estaría dando que el voltaje en la resistencia 1 es 2,44 voltios con un ángulo de inclinación o de fase de 35,71 y tenemos el valor de la impedancia 2 con 12,23 multiplicado con los 321 con ángulo de fase negativo nos da 3,93 voltios con menos 21,27 de grados de desfase. Esto en cuanto a los valores de impedancia. Ya en los voltajes y las corrientes tenemos unos valores de análisis que corresponden al momento de validar lo que se obtiene del circuito paralelo. El mismo voltaje que está en este caso, tanto el voltaje del condensador 1 y el voltaje de la impedancia 1. Entonces decimos que el voltaje del condensador 1 es igual al voltaje de la impedancia 2 y el voltaje de la impedancia 1 es igual al voltaje de la impedancia 2. Sencillamente hacemos la igualación, teniendo en cuenta la ecuación el voltaje igual a la corriente por la resistencia, pues por supuesto que sería lo mismo. En cada uno de los elementos nos da 3,93 voltios acá. Aplicando la ley de Ohm, tenemos que el voltaje, lo mismo, la corriente es igual al voltaje sobre una impedancia total. Simplemente reemplazamos los valores que corresponden cada uno, tanto el voltaje y las impedancias, y tenemos pues los siguientes valores como tal. Tenemos que la corriente en el condensador, lo que transcurre el condensador 1, da 16,82 miliamperios, con un ángulo de fase de 68,72. Y tenemos en este orden de ideas la impedancia 1 con un voltaje sobre una impedancia. En este orden de ideas, pues ya tenemos aquí los valores en la división y nos da aquí la impedancia o la impedancia en el Z1 nos da 9,35 miliamperios con ángulo de fase de 65,82 negativo. Aquí tener en cuenta los siguientes elementos. Siempre tener claridad que los valores que se van a hallar o a calcular deben tener en cuenta los siguientes factores. Uno, de se debe simular, que por supuesto vamos a explicar en ese orden de ideas cómo es la parte del simulador. Y dos, vamos a colocar los valores que corresponden en cada uno de estos elementos de acuerdo al circuito que fue realizado. Sí, esto es algo que ustedes deben tener en cuenta. Aquí, pues, por supuesto, tenemos los valores de la corriente, tanto la resistencia y tanto el inductor. Los valores que estará ahí, pues ya lo tenemos en la tabla anterior. Recuerde que nos dio lo mismo en cuanto a las corrientes, que fue 9,35 miliamperios. Y aplicamos la ley de Ohm en cuanto al voltaje de cada uno de los elementos y multiplicamos la corriente que nos dio tanto en la resistencia 2 como en este caso el inductor 1. Pues tenemos aquí también con la resistencia. Recuerde que es voltaje igual corriente por resistencia y nos estaría dando estos valores. Entonces ya tenemos que el voltaje en la resistencia 2
nos da 2,80 voltios con ángulo negativo de fase de 75,82. Y el voltaje del inductor, pues la multiplicación tanto de la corriente del inductor por la impedancia 1 del inductor 1, lo que transcurre del inductor 1. Multiplicamos esos dos elementos y nos da 2,76, aproximadamente 2,76 voltios con 24,17 grados de fase. Eso es algo muy importante porque aquí vamos a manejar lo que es el simulador, que es lo que vamos a tocar el tema, de acuerdo a lo que ya tenemos acá. No sé si los que están presentes, hace un momento ingresó Raúl, pero pues ya no está. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Ok, listo. Entonces vamos a explicar un momento cómo se desarrolla o cómo se podría desarrollar pues con el simulador el presente circuito. Listo, entonces bajo ese orden de ideas, nosotros tenemos, como lo mencionamos en el ejercicio del circuito, un circuito mixto. Se conforma de circuitos series y paralelos. Entonces acá observe que tenemos pues en ese orden de ideas en este ejercicio un voltaje pico de 10 voltios con una frecuencia de 120 kilohertz. Este es a modo de ejemplo para este ejercicio para poder analizar y resolver cada uno de los elementos. Esto que se debe tener en cuenta, pues tenemos una bobina, un capacitor y el voltaje de entrada que tenemos acá, pues vamos a hacer de todas maneras la simulación para validar los valores que están consignados en esta tabla de voltajes simulados y las corrientes teóricas. ¿Y cómo lo podríamos realizar? Por supuesto, cómo hacerlo en Multisim Live. No significa que cada uno de ustedes realicen el propio programa de Multisim, sino que el que se sientan ustedes fuerte en el lenguaje de realización de su ejercicio. Sin embargo, vamos a hacerlo con Multisim porque la guía lo pide. Vamos a loguearnos de todas maneras. Vamos a crear un nuevo circuito. eh, pero primero tiene que crear su cuenta, ¿no? Por supuesto. Es decir, lo crean con la cuenta de correo personal, puede ser el correo institucional, y le va a pedir que llene sus datos y comprueben con el correo si existe o no. Entonces ya con eso ya pueden comprobar y realizar. Entonces vamos a quitar en este caso las etiquetas de conexiones. Vamos a sacar la fuente de voltaje AC. Vamos a sacar pues los elementos pasivos, lo que corresponde a la resistencia R1, la resistencia R2, el condensador que por supuesto estar en paralelo con las dos resistencias. Y tenemos también un inductor. Míralo acá. Entonces vamos a sacar las conexiones. Lo conectamos de un extremo a cada uno de los extremos. No hay ningún problema en cuanto a su desarrollo. Aquí tenemos acá, listo, conectando aquí en paralelo ese elemento. Entonces, también la tierra, muy importante, todo circuito debe tener la tierra para los análisis de los circuitos, ¿no? Y ya aquí tenemos el circuito ya realizado. Vamos a cambiar los valores de las resistencias. Yo simplemente presiono clic en esos elementos, 350, la resistencia 2, 290. Recuerde que en ese ejercicio en particular, ¿no? Ya usted reemplaza con los valores que corresponden. Capacitor son 12 nanofaradios y la bobina es de 550 microhenrios. 550 microhenrios. Ahí está. Sin embargo, una explicación más rápido. En el caso que lo puedan borrar, si la U significa micro, entonces si usted lo deja, pues lo va a entender como microhenrios. De igual manera tenemos que voltar el voltaje de la fuente. Vamos a colocar que sea los 8 voltios. Y vamos a, de igual manera, a comprobar. Vamos a ver 10 voltios a 120 kilohertz, pues sencillamente lo reemplazamos. Lo colocamos acá y tenemos la frecuencia de 120. Y ya tenemos la implementación pues, del circuito simulado. Vamos a sacar las corrientes.
o para medir las corrientes, vamos a sacar esta opción de current y lo ubicamos en cada uno de los nodos, es decir, la conexión de cada uno. Aquí vamos a medir la corriente total por defecto. Multisim tiene para medir el voltaje o la corriente instantánea. O sea, puede ser de manera directa. Y si ustedes quieren medir, como recuerde que el ejercicio es corriente alterna, lo cambian a periódico, porque predefinidamente, él saca en el simulador como en corriente directa. Entonces, por esa razón, tiene que habilitarlo periódicamente porque estamos manejando corrientes en AC. Entonces, por esa razón, lo cambio acá. Entonces, para que no se le va a olvidar, porque algunos no le dan el valor, porque precisamente lo estaban calculando en DC y no le va a funcionar, ¿listo? Vamos a decirle play y observe la variación. Entonces, la corriente total 18 miliamperios, míralo aquí, de acuerdo a este ejercicio. La corriente en R2, 4,73 miliamperios, aproximadamente 4,71. Ahí lo está escrito, de igual manera. Y la corriente en el inductor va a ser la misma por lo que está en serie, 4,71. Y la corriente del capacitor a 21 más o menos, 21, sí. Ahí está, 21,68. Y teórico me da 21,67, ¿no? Si en este caso los valores pues están muy cerca, ¿no? No habría ningún problema, pero si se alejan demasiado ya es porque hay algún error predefinido, entonces toca calcularles. Aquí ya tenemos las corrientes, vamos a sacar los voltajes, entonces vamos a sacar en este caso el voltaje que tiene acá, el voltaje de consumo de cada uno, recuerde cambiarlo a periódico, aquí pues vamos a duplicarlo para que no tenga necesidad de estar cambiando cada rato a la otra opción de periódico. Y coloco, pues, por supuesto, de entrada y salida, el voltaje de consumo de cada uno, por supuesto. Ya con esto, ya quedó todo configurado en periódicos y vamos a reverificar. Míralo acá. Si ustedes se preguntan por qué tiene variación en la simulación, es porque recuerde que es una señal que varía en el tiempo, es una señal AC. Entonces, por eso tiene esa variación del voltaje AB, lo que tenemos ahí. Entonces, por eso existe variación, porque es una señal senoidal que varía en el tiempo. Entonces, para que no se preocupen. Aquí verifico los voltajes que de cada uno de los elementos en voltaje RMS. Aquí tenemos que los valores son iguales o se aproximan como tal. Y ya con todo esto hemos encontrado todos los voltajes simulados y las corrientes simuladas de la manera pues más rápida. ¿Listo? Para que pues porfa lo tengan en cuenta en su respectivo desarrollo. Como le digo, pueden utilizar este que lo guía la guía. No les recomiendo utilizar Proteus, pero si de pronto le gustaría utilizar otro simulador fuerte que le dé los valores, no habría ningún problema, pero le recomiendo Multisim. Multisim, pues hasta ahorita la herramienta que más se aproxima a los valores para simular los circuitos. Les recomiendo esto. Entonces, eso es algo muy importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos acá, podemos seguir desarrollando, pues en este caso de la parte gráfica, los circuitos. Pero sin embargo, vamos a encontrar los errores relativos porcentuales. Podemos calcularlo por la calculadora de esta forma, que esa era la inquietud que la mayoría de ustedes tienen cómo hacerlo. Resulta la calculadora, la teníamos en números complejos, la podemos configurar en modo, la colocamos en modo computación. ¿Listo? Entonces, mire que aquí en este simulador, en esta calculadora, como están muy complejos, la paso a computación y ya queda configurado. Ya con esto podemos hacer los cálculos para no tener ningún problema en cuanto a los cálculos previos. Mm, Vamos a calcular en este caso el error relativo. Si nos da en este caso negativo, lo podemos colocar
a positivo para poderlo multiplicar por 100. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el voltaje teórico de R1 con respecto al voltaje simulado. Entonces, vamos a trabajar solamente la magnitud de la cantidad. Entonces, sería en este caso 6.30. ¿Listo? Menos el valor simulado 6,3078 y todo eso sobre 6.30. Y eso lo debemos multiplicar por 100 y ya nos da el valor. Mire que nos dio negativo. Si nos da negativo, lo podemos colocar por positivo porque recordando que es un valor absoluto, ¿no? Vamos a hallar el error relativo porcentual de la corriente de L1, la que está ahí abajo. Vamos a hacerlo en división, 4.73 miliamperios menos 4.7107 miliamperios sobre, y eso lo multiplico por 100. 0.4, ese es el error, nos da el 0.40%. Es un valor pequeño, pero no hay problema. Y bueno, y lo otro la duda que estaban ustedes, ¿cómo se calculan los ángulos? Que es como la duda, la inquietud que tiene la mayoría de los estudiantes, que es el ángulo de la bobina y es la corriente simulada. Entonces, la inquietud acá es cómo calcular los ángulos por medio de la calculadora. Entonces, para ello, vamos a necesitar esta ecuación, la fórmula de la medición del ángulo de fase, que tenemos delta X por 360 grados por el periodo. Si no conocemos el periodo, que pues ustedes saben que el periodo es 1 sobre la frecuencia, si no la conocen, podemos utilizar esta otra frecuencia, este otro ángulo, perdón, que es delta X de 360 grados sobre 1 sobre la frecuencia. La frecuencia ya ustedes la conocen, que habíamos colocado 120 kilohertz. Vamos a detener la simulación y vamos a borrar los voltajes, dejámoslos vacío y vamos a simularlo. Entonces vamos a encontrar el voltaje de fase de la bobina. Entonces tomamos un medidor de voltaje y le colocamos en la referencia de entrada, como el total, ¿sí? Y lo colocamos en periódico. ¿Listo? Y sacamos otro medidor de voltaje y lo colocamos en donde está la bobina. Lo colocamos en modo periódico. ¿Listo? No hay necesidad. Hay unos que colocan el voltaje en la tierra, en el negativo, pues va a dar todo cero. No les recomiendo ubicarla abajo. Entonces simplemente lo que tenga que ver en la parte superior. Entonces lo que vamos a hacer ahora, darle play a la simulación. El, observe estos voltajes de variación y vamos a ir donde dice Grapper. En Grapper no aparecen las dos señales de esta forma. Es como si fuera una señal de medida del osciloscopio. Prácticamente lo mismo. Vamos a cambiar las escalas primero para que se pueda visualizar. Vamos a hacer el voltaje máximo. Vamos a colocar menos 10 hasta 10. Y ambas escalas ya se visualizan, ya están adecuadas. Y recordando pues los colores, ¿no? Si yo tengo el verde y el azul, pues es el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces que el color verde es el voltaje de entrada y el voltaje azul o la línea azul es el voltaje de salida. Vamos a activar los cursores aquí en X axis o eje X y observamos que ambos cursores están sobre el voltaje de entrada. Por lo que está en color verde ya sé que está eso. Entonces vamos a colocar en el C1 está el voltaje de entrada y C2 está en el voltaje de salida. Le voy aquí al cursor 2 y selecciono la opción del cursor sobre la señal 2 y lo vamos a medir de esta forma. Cuando C1, que está sobre el voltaje de entrada de 0, el otro vamos a ubicarlo cuando inicia en 0. Entonces, ese punto del C2 es 0 de la señal. Míralo acá. Y si quiero pasar el tiempo de división, lo podemos colocar, ampliarlo para medirlo mejor. No hay ningún problema. Este punto cuando la señal de entrada inicia por primera vez. ¿Listo? Y la otra es la misma señal de entrada,
pero por primera vez. Entonces lo ubico de igual manera y se dan cuenta hay un desfase entre lo que le entra y lo que sale. Entonces ya sabemos que aquí hay un desfase. ¿Y cómo medimos ese delta X? Nos lo entrega el simulador y es el tiempo en nanosegundos que nos da 631,8 aproximadamente en nanosegundos. Con ayuda de la calculadora vamos a calcularlo. Recordar que la fórmula del delta X es 631,7 por 360 grados y lo dividimos en el periodo o uno sobre la frecuencia es 120 que habíamos colocado inicialmente. ¿Listo? Y aquí observamos que nos da eh, los nanosegundos. Aquí hay algo que se me olvidó. No, nanosegundo menos 9. Por eso es elevado a la potencia, la menos 9 porque en orden nanos. Recuerde las cantidades, eso es muy importante. Ahorita sí. Y nos da un ángulo de fase de 27,29 grados. Míralo acá. Entonces, vamos a hacer teóricamente los valores que tenemos acá. En estos momentos nos dio 27 grados y teóricamente nos da menos 26,70 aproximadamente negativo y simulado me dio 26,56. Pero a 27,29 no hay mucho desfase. Yo lo puedo ubicar, el desfase depende mucho de la precisión que yo ubique la salida acá. Entonces, eso depende mucho de la precisión o la pericia de la persona que está tomando la medida. Por esa razón, mientras más exacto sea, pues más fijos son los valores de entrada y de salida. Pero ya con esto sabemos que los ángulos nos está dando pues ya cercanos, entonces no habría ningún problema como tal para su respectivo desarrollo. Entonces, ya en su análisis podemos decir que tenemos un desfase inicial, tanto el de entrada como la salida, y ya encontramos el ángulo de fase dentro de esos dos elementos. Entonces, la medición que habíamos tomado en delta de X era 614,81 nanosegundos multiplicado por los 360 que tenemos ahí. Entonces, ya con eso tenemos la ecuación para medir el ángulo de fase. Este le va a servir para el desarrollo de su ejercicio. Lo mismo podemos hacer el desfase de la corriente. Vamos a utilizar el simulador, vamos a utilizar el modo esquemático y vamos a cambiar el medidor de voltaje y vamos a sacar un medidor de corriente y lo colocamos ahí. Recuerde que el modo periódico y le damos play y vamos a la parte gráfica. ¿Listo? Con la corriente. Vamos a ver la corriente de la boina con respecto al voltaje de entrada. Entonces nos damos cuenta, ya la medición cambió, la escala tampoco es la adecuada, entonces vamos a ajustarla. Entonces tenemos dos cosas, un voltaje de entrada, en este caso para poderla calcular, vamos a colocarla, a cambiar la escala y sabemos que la corriente de la bobina nos da a los 4,33 miliamperios. Entonces la podemos dejar la máxima escala de 6 miliamperios. Menos 6. Está negativo. Entonces acá hasta 6 miliamperios. Ya se alcanza a ver un poquito mejor. Vamos a cambiar un poquitico más para que al menos se mire algo diferente. Listo. Ya lo podemos ver. Acá pueden observar que hay nuevamente un desfase. Configuramos el cursor 2 que esté sobre la bobina. Vamos a ver, C1 ya está en el 0 y C2 vamos a ubicarlo que está en el desfase que existe. El 0 y hay un cruce, recuerde que es el valor aproximado que de acuerdo a que usted lo puede calcular.
debo acercar lo más próximo a ese valor para poderlo calcular. Y tenemos que ese delta X nos da 2,34 microsegundos. Vamos a borrar, calcular de acuerdo al delta X. Colocamos 2,7498 microsegundos menos 6 por, por 360 grados y lo dividimos por 1 sobre la frecuencia, que son 120 kilohertz. ¿Listo? Y nos da un ángulo de desfase de 118,79 grados o 119 grados aproximadamente. Entonces, recuerde que el valor da negativo porque pues arrancó primero con voltaje y luego la corriente, pero pues de igual manera vamos a comparar. Teóricamente nos da menos 116,7 y simulado nos da 116,64. Recuerda que habíamos dicho que da negativo porque pues de igual manera está el valor, están los bastante cerca para el valor y los valores pueden variar de acuerdo en la medición que hace, pues en este punto puede ser antes o después. Lo que ustedes deben recordar es que los errores no superen el 5%. Por eso el error de tolerancia. Que quede menos del 5% es mucho mejor y en la vida real es muy aplicable. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tener en cuenta que cuando tenemos errores simulados y en teoría, la idea es que no supere el 5%. Eso es algo muy importante para que lo tengan en cuenta para su desarrollo. Entonces, muy importante, muchachos, que dentro de la creación o la realización de este ejercicio lo tengan presente para poder, en este orden de ideas, terminar o realizar los aportes significativos en el foro. Eso es algo que, por favor, lo tengan en cuenta porque no hemos recibido participación alguna y eso ha generado ciertos inconvenientes para su respectivo realimentación y su respectivo desarrollo. Entonces, apreciados estudiantes, espero que eso sea de gran ayuda para su proceso y sea su desarrollo. Cualquier duda, inquietud, estamos atentos a colaborarles. Muchas gracias.